Y yo también incluiría las ofrendas. Parece que las ofrendas invertidas en la misión del Evangelio y como manifestaciones de misericordia para los necesitados era parte del culto rendido a Dios. Aún en Hechos 2:42 también repartían entre los creyentes y también con los que tenían necesidades. En 1 Corintios 15, Pablo los instruía que también hicieran una colecta para los pobres en el primer día de la semana. Y Pablo también se refiere a estas colectas como sacrificios agradables a Dios. Entonces, sí, en mi opinión también las ofrendas son parte del culto verdadero rendido a Dios. Muy bien, ya hemos hablado solo del ministerio. Estamos hablando de 3 ministerios. El primero es ministerio a Dios, culto de adoración. Y la iglesia debe de dar mucha energía, ¿verdad?, en preparar culto bíblico verdadero que glorifique a Dios. Pero también hay otro ministerio a la iglesia misma. Hemos visto que la iglesia sirve a Dios en adoración, pero también sirve a Dios por nutrir a los creyentes en la fe. La Biblia está repleta de analogías de alimentación a los creyentes. Por ejemplo, padres. El apóstol Pablo dijo que él era una madre amamantando a sus bebés. Y yo prediqué eso también en el presbiterio. Le dije a los pastores que deben de amamantar más a sus bebés y también ser tiernos con todos. La Biblia está repleta de estas analogías y Jesús le mandó a Pedro: apacienta a mis ovejas. También otra analogía a comer, a nutrir, a alimentar. Los pastores alimentan a las ovejas en la palabra de Dios. Según Pedro en capítulo 5 de su primera carta, la iglesia es un edificio vivo que crece y que da fruto de un árbol plantado en la ley de Dios. Es la meta de la iglesia bien nutrida en la palabra, y dice eso en Salmo 1:3. Dios alimenta a la iglesia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Primero, Dios Padre. Desde el Sinaí, Dios nutría a su pueblo en el desierto con sus palabras de dirección. Dios Padre nutre a su pueblo por instruirlo, dirigirlo, protegerlo, corregirlo y proveer por él. Jesús dijo cuando fue tentado por Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino por toda palabra que procede de la boca de Dios. Sí, Dios Padre alimenta a la iglesia, pero también Dios Hijo alimenta a su iglesia. Los padres deben criar a sus hijos alimentándolos en el Señor, según Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo agoniza para presentar a cada cristiano perfecto en Cristo. Él expresa eso en Colosenses capítulo 1, versículos 28-29. La iglesia crece en madurez cuando tiene una pasión por la santidad de Dios. Y esta pasión es encendida por la gracia de la redención de Jesucristo. Usted recuerda, no tengo tiempo para leer todos estos textos, pero en Juan 10, Cristo se presenta a sus discípulos como el pan del cielo, como el maná. Él es maná que cayó del cielo. Y dijo en palabras gráficas: hay que comer mi carne y beber mi sangre. Por supuesto, y más adelante dijo que estas cosas se entienden por manera espiritual. Pero el punto es que somos alimentados en Cristo. Cristo nos alimenta, Cristo nos nutre, Cristo está presente, Cristo trabaja en el culto, en la iglesia, para nutrir, alimentar. ¿Y cuál es su meta? ¿Qué es lo que Cristo está tratando de producir en su iglesia? Por alimentarla. Muchos textos enseñan que Él está forjando a sí mismo en la iglesia. Él está formando su propio carácter en la iglesia. Él está conformando la iglesia a su imagen. Quiere que la iglesia sea santa, así como Él es santo. Muchos textos enseñan esto. Colosenses capítulo 1, por ejemplo,
empezando con versículo 9. Por esa razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad de Cristo, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y otro texto que dice que Cristo mismo es nuestra sabiduría, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, para ser dignos del Señor, tenemos que conformarnos al Señor. Y Cristo está conformándonos. Así como el texto dice, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en Él. ¿En quién? En Cristo, en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces, la persona y la obra de Cristo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de los pecados. Entonces, todo lo que nosotros experimentamos recibiendo la gracia para que crezcamos, presentamos en unión con Cristo y más especialmente en medio del culto. La meta de Jesús en nutrir a su iglesia es conformarla a su imagen. Muy bien. Él es la imagen de Dios invisible, según Pablo en Colosenses capítulo 1, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Bueno, los resultados de esta madurez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, un resultado es que llegamos al conocimiento pleno de Jesucristo, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos. Entonces la inestabilidad es la inmadurez, pero la iglesia madura no es sacudida por las olas, y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces nuestro crecimiento es en Cristo, llegando a ser conformes a la imagen de la cabeza de la iglesia, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, en resumen, una iglesia que está llegando a la madurez es una iglesia llena de amor, es una iglesia donde los creyentes se edifican mutuamente y ellos crecen continuamente, donde hay expresión y funcionamiento de una diversidad de dones y ministerios de plena participación de todos los miembros. Todos reconocen la prioridad de la enseñanza y no se cansan de la enseñanza para efectuar estos resultados. Y Dios le ha dado a la iglesia los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a la iglesia en estos ministerios. Y así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, Cristo es el que nutre, alimenta a su propia iglesia. Cristo es
el que otorga la gracia. Cristo es el que conforma a la iglesia a su propia imagen con estas características de madurez en Cristo. Pero también el Espíritu Santo está obrando, el Espíritu Santo alimenta a la iglesia, como ya hemos aprendido. El papel del Espíritu Santo es el de tomarlo de Cristo y aplicarlo a los creyentes. El Espíritu aplica la gracia redentora de Cristo a la iglesia. Lo hace por dar al creyente el querer y hacer para que tenga la motivación, el deseo y el poder para crecer hacia la madurez en Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Es su título más comúnmente mencionado en el Nuevo Testamento, Espíritu de verdad. Él nos enseña la verdad, nos ilumina, nos enseña la verdad de Dios usando las mismas escrituras que Él mismo inspiró. El Espíritu Santo es el que nos da gozo y libertad en Cristo para que seamos libres del dominio del pecado y libres y gozosos para amar. Ahora bien, el Señor es ese Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. El Espíritu Santo nos empodera a adorar a Dios con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando leen de nuevo este texto que acabamos de leer en Efesios capítulo 18, normalmente memorizamos solo el versículo 18 que dice que no se emborracháis con vino. Que no sean gente borracha, ¿verdad? Pero que estén llenos del Espíritu Santo. Y ya no más. Pero la siguiente parte de ese versículo, y el versículo 19, el versículo 20, nos dan los resultados de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y una iglesia llena del Espíritu Santo canta con corazón gozoso, dando gracias en su corazón, canta para salmos, himnos y canciones espirituales, pero agrada y adora, ama a Dios desde su corazón. El Espíritu Santo es el que nos da esos afectos. El Espíritu Santo es el que nos da cariño para Dios, porque en nuestra naturaleza así no somos. Pablo dice que somos enemigos en nuestra naturaleza y aborrecemos a Dios en nuestra naturaleza, pero lleno del Espíritu Santo el corazón se entona con gratitud y amor y empieza a cantar con sinceridad a Dios y tiene el deseo de agradarle. El Espíritu Santo es el que alimenta a la iglesia para que pueda adorar y amar y tener ese cariño para Dios. Sin la llenura del Espíritu Santo, estas actividades y disposiciones no son posibles. El versículo 21 y 22 hablan de la habilidad del esposo para sacrificarse por su esposa. Bueno, sin la llenura del Espíritu Santo eso no sucede. Dice que la esposa debe de ¿qué? Sujetarse. Bueno, sin estar lleno del Espíritu Santo, eso nunca jamás va a suceder. Entonces, y en griego, Pablo continúa la misma oración y todo lo que fluye de este mandato. Hay un solo mandato en esa sección del capítulo 5 de Efesios. Mandato es, sean llenos del Espíritu Santo. Y los demás son participios que modifican la llenura. Entonces, cantando a Dios con sinceridad, con amor, con cariño, con gratitud, resulta de la llenura. Amar a la esposa resulta sujetarse al esposo, resulta de estar lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está alimentando a su iglesia. El Espíritu Santo nos da la sabiduría de Dios, no solo para ayudarnos a tomar decisiones basadas en el buen juicio que viene del conocimiento de la palabra de Dios, pero en adición nos da la sabiduría para poder ver la integridad de todas las cosas. Es decir, para crear una cosmovisión interdisciplinaria y no desunificada, así como enseñan en las escuelas públicas, perdóname por decir eso, pero y así nos vamos al mundo no confusos,
ni desorientados, sino vamos y vemos todas las cosas creadas por Cristo. Todas las cosas creadas para Cristo, coherentes en Cristo y bajo el señorío del Cristo Rey. El Espíritu Santo nos da este tipo de conocimiento y sabiduría. Y finalmente hemos hablado de la meta. Son 3 metas. Ministerio a Dios. Ministerio a la iglesia. Y ahora ministerio al mundo. Bueno, tengo muy breves comentarios porque ya pasamos como 2 o 3 horas hablando de la misión al mundo. Pero véase el capítulo anterior acerca de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es la de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado que hiciéramos. Cristo nos aseguró que estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Los discípulos van al mundo siendo sal y luz, predicando el Evangelio y haciendo obras de misericordia con el fin de transformar la cultura para la gloria de Cristo. Espero que ustedes consideren lo que estoy enseñando un poco más sencillo, porque estamos tratando de presentar un patrón que se puede usar para organizar todos los ministerios. Hay muchos ministerios, por supuesto que sí, muchos ministerios, por ejemplo, de la enseñanza, del discipulado, muchos ministerios de la misericordia. Pero lo que estamos tratando de hacer en esta clase es organizar de manera teológica los ministerios de la iglesia. Hemos sugerido que son 3 metas del ministerio: ministerio a Dios, ministerio a la iglesia, ministerio al mundo. Y no sé, si volviera a ser pastor en estos momentos, yo creo que yo organizaría los ministerios, muchos ministerios, bajo esas 3 metas. Y ahora, siguiendo el patrón del Dr. Clowney en su libro La Iglesia, vamos a considerar los 3 modos. Los modos se usan como instrumentos para llevar a cabo, para cumplir las 3 metas: ministerio a Dios, ministerio a la iglesia, ministerio al mundo. Y ahora vamos a considerar los 3 modos de ministerio para poder cumplir las 3 metas. El Dr. Clowney, en su libro La Iglesia, divide los ministerios de la iglesia en 3 metas. Y ahora vamos a considerar cómo Clowney entiende que la iglesia tiene 3 modos para servir a estas 3 metas. El ministerio de la palabra es el primer modo. El ministerio de la misericordia es el segundo modo. Y el ministerio de orden. Según Clowney, estos 3 modos corresponden a los oficios oficiales y las funciones informales de la iglesia. Ustedes van a ver cómo desarrollamos esto en el proceso, pero en términos generales, si consideramos los oficios que Dios le ha dado a su iglesia para organizarla, para servirla, tenemos ancianos y tenemos diáconos. Son 2. Y lo que vamos a ver es que Clowney, en su manera de interpretar las escrituras, y para que ustedes sepan, el libro de orden de la Iglesia Presbiteriana en América también sigue este patrón. Él ve anciano docente, el que se dedica a la enseñanza, anciano docente. Él ve anciano gobernante. El gobernante también enseña, pero principalmente él sirve en el área de la administración y organización de la iglesia. Y también tenemos diácono, que sirve las necesidades físicas. Anciano docente, palabra. Anciano gobernante, administración, supervisión. Diácono, sirviendo las necesidades físicas. Entonces,
considerando los modos, el modo de la palabra con su oficio formal, anciano docente, y los demás que enseñan con su don. Otra persona en la iglesia tiene don de enseñanza, obviamente, y tienen otras responsabilidades que corresponden al ministerio de la palabra y sirven las tres metas. Entonces, los ancianos docentes y los demás que tienen don de la enseñanza y los demás que enseñan, vamos a ver que en un sentido todos enseñan, pero en este modo sirve también las tres metas. Por supuesto, hay mucha palabra metida en el culto de adoración. Obviamente, en el ministerio de alimentación o nutrición de la iglesia, pura palabra. Los ancianos docentes enseñan, los miembros con don enseñan y todos enseñan en un sentido. Y también tocando el área de la misión de la iglesia al mundo. Obviamente, la palabra de Dios es esencial y predicamos el evangelio en el mundo. Muy bien, el modo de la misericordia también sirve las tres metas. El modo de la misericordia con su oficial formal de diácono, porque el diácono responde a las necesidades físicas, muestra misericordia y con demás con dones de misericordia y también los demás con sus responsabilidades de mostrar misericordia. Sirven también las tres metas. Como ya hemos visto en el culto, se puede colectar ofrendas para el ministerio de misericordia. También en la iglesia hay personas con necesidades físicas y la iglesia también sirve a esas personas. Y también en el mundo, cuando predicamos el evangelio, también practicamos la misericordia en el mundo también. Entonces hay otro modo, el modo de orden y con su oficio de anciano gobernante. Y vamos a ver la exégesis al ratito que corresponde a este punto, y los demás que tienen don de administración, porque varias personas en la iglesia, los miembros, tienen don de liderazgo o de administración y tienen responsabilidades en esas áreas, pero también el modo de orden es necesario para la buena función del ministerio, la meta a Dios, la meta a la iglesia y la meta al mundo. Entonces, en otras palabras, estos tres modos: modo de palabra, modo de la misericordia, modo de orden. Todos estos modos se necesitan para efectuar un buen ministerio en el área de ministerio a Dios, ministerio a la iglesia y ministerio al mundo. ¿Ok? En general, esa es la introducción. Entonces, vamos a meternos ahora, vamos a profundizar un poquito más en el modo de la palabra. Muy bien. La palabra de Dios es esencial como medio en todas las áreas del ministerio. Y quisiera decir que también si quiere desarrollar ministerio para niños, ministerio para jóvenes adultos, algunas iglesias dividen ministerios para mujeres, ministerios para hombres, ministerios para ancianos. Eso está bien, pero todo eso puede ser administrado. Bueno, la lista no era exhausta, ¿verdad? Hay muchos más. La palabra de Dios es esencial como medio en todas las áreas, pero mi punto es que se puede organizar estos ministerios bajo el ministerio de la palabra, pero ahora estamos hablando del modo, porque el modo, el uso, la metodología de la palabra es necesaria, es esencial cuando estamos hablando de ministerio de Dios, ministerio de la iglesia o ministerio del mundo. La palabra guía, prescribe e informa el culto de adoración, claro que sí, la cual es una conversación íntima entre el novio y su novia. Y ahora estamos hablando de cómo este modo funciona en el culto de adoración. Ni Cristo ni su novia quieren ser distraídos por expresiones ajenas de la intimidad. Y por eso la meta de adorar a Dios es gobernada por el modo de la palabra. Por eso la conversación será según la voluntad del novio, quien es justo y perfecto. El ministerio de alimentación espiritual debe ser ejecutado solo por la palabra de Dios, el modo de la palabra de Dios.
Y la misión al mundo también es por la predicación de la palabra. Y así como Pablo instruyó, insistió, mandó a Timoteo, su discípulo, un pastor en Éfeso, dijo, Timoteo, haz el ministerio de la evangelización, en capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, versículo 5. La iglesia entera es involucrada en el modo de la palabra y el uso de la palabra es esencial en todas las metas del ministerio. Meta a Dios, culto; meta a la iglesia, nutrición; meta, servir al mundo, misión al mundo. Entonces la palabra es esencial como modo en todas estas áreas. Al mismo tiempo, los ancianos, docentes, obispos, pastores son ordenados para ser devotos al ministerio de la palabra. Ahora estamos viendo cómo la iglesia se organiza. Los miembros también de la iglesia tienen el don. La Biblia enseña en los varios textos, primera a los Corintios capítulo 12, Efesios 4, primera de Pedro capítulo 4, son los textos principales, y Romanos 12, donde se menciona también que los miembros de la iglesia, algunos también tienen el don de enseñanza, y ellos ejercen su don en el ministerio. Ellos usan su don a veces para ayudarles a crear cultos, nutrir la iglesia para que crezca. Y no solo los pastores y ancianos tienen este don, sino los miembros y hasta las mujeres. Si quieres leer, por favor, de Tito, capítulo 2, versículos 3 y 4. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces se encuentra la palabra enseñar en esos dos versículos. Sí. Entonces dicen que las mujeres maduras tienen un gran papel en la iglesia. Maestras, dice. Maestras. ¿Y qué es su papel? Uno de sus papeles formidables, según el apóstol, de las mujeres. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hay muchos ministerios que sean inapropiados que el pastor hombre cumpla, ¿verdad? Entonces, a veces cuando en mi experiencia como pastor, en el momento de aconsejar a una mujer, surgen cosas bien delicadas y la mujer de inmediato pide consejo con otra mujer. Ok, tenemos mujeres para ayudarle. Entonces, hay que también discipular, educar, hasta en la teología sistemática, en la forma de exponer las escrituras, enseñar las escrituras. Es totalmente necesario discipular a las mujeres para que puedan también servir a la iglesia en el área de la enseñanza y hasta que ellos pueden ayudar en la preparación del culto, pueden ayudar y hasta participar en el culto, ¿por qué no? La Biblia nunca prohíbe eso. Y pueden participar, obviamente, tienen que participar en el ministerio de discipulado, de nutrir a la iglesia. Entonces hay que preparar un montón de mujeres para participar con sus dones de enseñanza necesarias y hasta prepararlas para ser evangelistas, porque no, la mujer también tiene que ir al mundo para predicar el evangelio en el mundo. Y cuando estamos hablando de papeles en la iglesia, nuestra convicción es que la Biblia sí enseña que el hombre, la iglesia debe de elegir hombres para esos dos oficios, pero la mujer también tiene la función, tiene el papel de enseñar la palabra en muchas áreas.
en la iglesia y en el mundo. Y este punto expresa esa convicción que también hay miembros, hombres y mujeres, con el don y que tienen que usar el don para hacer madurar la iglesia y también evangelizar el mundo y hasta ayudar a preparar el culto de adoración. También los demás miembros, a pesar de que no tengan el don, también participan en este modo, en un sentido muy informal. En algún sentido, todos los miembros de la iglesia participan en el ministerio de la palabra, en el culto y en el discipulado de alimentación y en la evangelización. Así como el apóstol Pablo dice en Romanos 15:14. Fíjense bien en ese versículo. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro que, ¿quiénes? Todos ustedes reposan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados, ¿para qué? Para instruirse. Amén. Unos a otros. Están hablando de todos los miembros. La iglesia es saturada por la palabra y se conduce todo según la palabra. Todos participan en el ministerio de la palabra, tengan el don o no lo tengan. La diferencia es que los que tienen don se dedican a la enseñanza. Pero ojalá que todo el mundo entienda esto. Que yo puedo decir, no tengo el don, ok, pero de todos modos hay que aprender las escrituras. Y en los momentos de comunión, en los grupos de comunidad o en el grupo de discipulado, todo el mundo tiene la habilidad de leer el texto y expresar una interpretación sobre el texto, o en momentos de consejería o momentos en que un miembro de la iglesia necesita ánimo, exhortación o hasta amonestación. Es que todos los miembros necesitan tener conocimientos de la palabra de Dios para poder enseñar en el momento oportuno, a pesar de que sea algo sumamente informal y a pesar de que no tiene don. Muy bien. Ojalá que entiendan. Obviamente, para dar un repaso, los ancianos docentes, ellos se dedican a la enseñanza. Los pastores que se llaman ancianos docentes predican, enseñan y se dedican a la preparación y a la oración para poder nutrir la iglesia en el culto, en el discipulado y en la predicación al mundo, el evangelio. Pero también más allá de los pastores y ancianos docentes, los miembros que tienen don también ayudan a la iglesia a servir en esas tres metas: ministerio a Dios, culto de adoración, ministerio a la iglesia. Usan sus dones en todas las áreas de discipulado, en enseñanza en la iglesia y también en el evangelismo. Y más allá de eso, los que no tienen don también participan en el ministerio de la palabra, usan el modo para animarse en momentos de ministerio privado. Muy bien. Vamos a ir más allá y vamos a hablar un poco del modo de misericordia. Ya tocamos el modo de la palabra y vamos a recordar que estos modos se usan en todos los ministerios, o es decir, con todas las metas. Ministerio a Dios, ministerio a la iglesia y también ministerio al mundo. El modo de misericordia también se usa para efectuar todas las metas. Ministerio a Dios, ministerio a la iglesia, ministerio al mundo. Y como ya hemos visto, cuando los creyentes se reunían el primer día, como de costumbre, recordaban a los necesitados. Entonces aquí está misericordia que se expresa en el culto los domingos y hacen una colecta. En Filipenses capítulo 4 también hemos visto que los donativos que fueron dados a los misioneros, Pablo, escribiendo a los filipenses, reconoce estas contribuciones como sacrificios que agradan a Dios. También en el ministerio de alimentar a la iglesia, hemos visto en capítulo 2 de los Hechos, versículo 44, que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Es decir, cuando un miembro de la iglesia tenga una necesidad física, entonces los demás miembros de la iglesia lo ayudan
Además, todos los creyentes son animados a hacer el bien para todos, según Pablo a Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice que la iglesia también hace el bien para todos. Los diáconos oficiales, como los líderes oficiales en la iglesia, se responsabilizan de este ministerio. En Hechos 6, vamos a leer de nuevo Hechos 6, es un texto bastante formidable y educativo. Y nos enseña la historia de donde brotó o donde fue establecido este oficio de los diáconos. Versículo 1, el primer párrafo hasta como versículo 8 y 9. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócono, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, este pasaje nos educa en varias áreas y en varios sentidos. Primero que nada, vemos que la iglesia tenía varios ministerios. La iglesia también se basaba en la enseñanza de la palabra de Dios, pero también la iglesia estaba tratando de cumplir con algunas necesidades físicas. Y desde el principio los apóstoles se encargaban de todo esto, de la enseñanza y también de la misericordia. Y por eso salieron algunas quejas de parte de las viudas griegas que decían que en verdad no estuvieron recibiendo esta ayuda, y por eso eligieron a los, no se llaman en este texto diáconos, pero supuestamente de aquí fue establecido este oficio porque nombraron a estos hombres con nombres griegos supuestamente para atender a las viudas de habla griega. Y los diáconos oficiales fueron ordenados para proveer liderazgo al ministerio de misericordia para que los apóstoles pudieran ocuparse de la palabra y la oración. Los diáconos deben ser de buen carácter, según otros textos que hemos leído en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, y deben haber demostrado la gracia de misericordia y generosidad. Algunos de ellos tienen el don de administración y organizan la iglesia para cumplir efectivamente este ministerio. Bueno, vemos que estamos hablando de 3 metas: ministerio a Dios, ministerio a la iglesia y ministerio al mundo, pero en esas 3 metas se necesita también modo de misericordia. La iglesia eligió a diáconos para ofrecer o proveer liderazgo en esta área de misericordia, en este modo de misericordia, pero como ya hemos visto en el primer modo de la palabra, en este modo de la misericordia, los miembros también que tienen el don de misericordia, ellos también apoyan a los diáconos, participan en este ministerio de misericordia. Y más allá de los diáconos oficiales, los que tienen el don de misericordia y generosidad se destacan
en esta área del ministerio y ayudan a los diáconos a llevar a cabo su llamado. Además, algunos lo hacen de manera sacrificial. Hablando del don, obviamente, Bernabé tenía un don muy especial de generosidad y vamos a leer lo que él hizo. En Hechos capítulo 4, versículos 36, dice así: y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación o hijo de ánimo. Poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Yo creo que después de elegir a los diáconos, él pondría este dinero a los pies de los diáconos, pero de todos modos, obviamente, otras personas con el don de generosidad, de misericordia, también colaboran con los diáconos, con este ministerio, en este modo de la misericordia. Y como ya hemos visto, este modo es muy útil en la meta de ministerio a Dios, ministerio a la iglesia y ministerio al mundo. Una vez prediqué sobre este tema en la segunda iglesia que Dios me permitió para pastorear, y sugerí que algunos, porque en verdad estuvimos en una comunidad bastante lujosa, con varias personas con recursos, y sugerí que algunos vendieran su segunda o tercera casa, su casita de vacaciones, para entregar este dinero a la iglesia. Y todos me miraron atónitos y no pudieron creer lo que yo acabo de decir. Pero yo quisiera darles un ejemplo bastante animador. Hay un entrenador de fútbol americano aquí en los Estados Unidos que antes trabajaba con el equipo de la Universidad de Georgia, y después de eso también con la Universidad de Miami. Aquí en Miami sirvió como entrenador principal de fútbol americano. Pero él es cristiano, y por reconocer su responsabilidad como hombre de recursos, él sí vendió su casa de vacaciones, que valía muchísimo, y entregó ese dinero a un ministerio que siempre trabajaba para evangelizar y discipular a los atletas. Se llama ese ministerio Asociación de Atletas Cristianos. Él donó toda la ganancia después de vender su propiedad y a este ministerio cristiano que sirve para evangelizar a los atletas. Muy bien, los demás miembros también muestran misericordia. Como ya hemos dicho, en el área de modo de la palabra, no importa si uno tenga el don o no, todos deben ser misericordiosos. Y los demás miembros muestran misericordia y generosidad. No hay ningún término que describa mejor la disposición y ministerio de todo creyente que el término siervo. El creyente es un siervo de Dios. Los creyentes se sujetan en servicio de Dios. Los creyentes se sujetan en servicio los unos a los otros. Y aún el apóstol Pablo dice que él mismo es un doulos, en griego, esclavo, siervo de todos, para ganar a los del mundo. También él dice esto en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, expresando su celo evangelizador. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo. Es la misma palabra en griego, doulos, que se traduce esclavo, para ganar al mayor número posible. Lo que estamos diciendo aquí es que el modo de misericordia de los diáconos, de los que tienen el don y de todos los miembros se necesitan para que la iglesia tiene un ministerio efectivo en su meta para servir a Dios, en su meta para servir a la iglesia, en su meta para servir al mundo. Este modo de misericordia es esencial en todas las áreas del ministerio. Y en tercer lugar,
Vamos a hablar del modo de orden. Como dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 14, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Muchos dicen que es un versículo muy presbiteriano. Pero todos deben hacerse decentemente y con orden. Todos ministerios de la iglesia requieren orden. El culto con sus varios elementos requiere planificación y ejecución. El ministerio de educación y el ministerio pastoral requieren mucha administración. También la misión al mundo requiere una estrategia bien pensada. Otra vez, este modo se necesita en todos los ministerios y en todas las metas. Ministerio a Dios, a la iglesia y al mundo. También la misión al mundo requiere una estrategia bien pensada. Por lo tanto, en su libro La Iglesia, el Dr. Clowney argumenta que entre los miembros del equipo de presbíteros, que se traduce, literalmente es la palabra en griego presbútero, que significa presbítero o anciano. Entre el equipo de presbíteros o ancianos, algunos que tienen una medida de fe más grande de don de enseñanza se dedican más a la enseñanza. Y los que tienen don de administración o de liderazgo se dedican al modo de orden. Sí enseñan, pero se dedican más al modo de orden o a la administración. Trabajan mucho en la organización, administración y ejecución de las tres metas de la iglesia. Ministerio de Dios, ministerio a la iglesia y ministerio al mundo. Clowney basa su opinión en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, donde Pablo distingue el don de maestro al don de administración. Y en primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 17, donde Pablo distingue entre los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia, o es decir, la administración, liderazgo, y los ancianos que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Y en verdad es un solo oficio, pero aún dentro de este edificio y el libro de orden de la PCA también reconoce esta distinción, que entre el equipo de ancianos o presbíteros, algunos se dedican a la palabra, todos enseñan, pero los que tienen menos el don de enseñanza y más el don de la administración o de liderazgo se dedican más a este modo de orden. Ellos funcionan para ayudar a la iglesia, servir a la iglesia, para que la iglesia sea bien organizada y ordenada. Así prestan sus dones y sus habilidades en esa área. Los ancianos gobernantes y diáconos, estos líderes están enfrente de la iglesia, así como la etimología del término implica, para dirigir la iglesia a cumplir sus tres metas: ministerio de Dios, ministerio de la iglesia y ministerio del mundo, y su misión. Los diáconos también necesitan miembros de su equipo que se especializan en esta habilidad. Y los que tienen el don, siguen el mismo patrón, los que tienen el don de liderazgo o de la administración prestan sus dones y habilidades al servicio de los ancianos y diáconos para apoyarles en la administración de la iglesia en todas las áreas del ministerio. Bueno, yo he visto esto funcionar muy efectivamente en varias iglesias. Hay una iglesia bastante grande aquí en los Estados Unidos, una iglesia muy madura, muy saludable, con una mentalidad muy misionera. Y el pastor, el fundador de esa iglesia, tenía el don no muy espectacular, pero muy sólido, muy ferviente, muy preciso de la enseñanza, pero no tenía el don de la administración. Y siempre a su lado era un anciano gobernante, un líder que tenía el don de administrar cosas y la iglesia quedó bien organizada. En la misma iglesia donde mi esposo y yo estamos participando ahora, prácticamente la misma cosa.
el pastor predica como ángel y él se dedica a sus estudios y prepara bien sus sermones y nunca he escuchado un sermón mal preparado o mal dado por parte de él. Pero a su lado es un joven que no predica mucho, predica más o menos bien, pero no como pastor principal, pero él tiene el don de la administración y él ha administrado, organizado, colocado todos los ministerios en orden, con fluidez y con todos los miembros de su equipo, sabiendo exactamente qué hacer, cuándo y dónde, por el don de la administración, del liderazgo que tiene el pastor asistente. Entonces es un ejemplo nada más de cómo funciona todo esto, porque la iglesia requiere el modo de orden en todas las áreas, con todas las metas: adoración a Dios, servicio de discipulado, educación a la iglesia y también servicio de evangelización al mundo. Todas las metas requieren el don de administración o el modo de orden. Y los demás miembros, por supuesto, deben de portarse de manera más o menos organizada, ¿no? Bueno, los demás miembros ayudan al ministerio de la administración u orden. Los miembros, no importa si tengan el don o no, los miembros practican el orden, respetan la administración y el orden de las cosas en las tres metas: ministerio a Dios, a la iglesia y al mundo, y asisten en planear y en ejecutar los planes para que se haga todo decentemente y en orden. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre, por esta enseñanza, este patrón bíblico que nos ha presentado este profesor Clowney. Gracias por su enseñanza, por su estudio, por su dedicación a ti. Gracias por este patrón que nos ha dado. Ayúdanos, especialmente te pido que ayudes a los pastores a poner en práctica y planear la muy buena administración de sus ministerios para que todo salga con fruto y para que todo termine con una muy buen orden y que se administren bien todo para la gloria de la cabeza de la iglesia de Jesucristo. En su nombre te pedimos esto. Amén.